Continúo con la explicación de la guía número 5, Tecnología Informática, grado 11. Bueno, en la explicación anterior hablamos de diseñar adecuadamente una encuesta para obtener información necesaria para la elaboración del proyecto de grado. También se subió la encuesta a Google Formularios. En esta oportunidad vamos a ver cómo graficar los resultados arrojados por la encuesta. Bueno, hicimos un ejemplo de pregunta. En esta pregunta la persona solo tenía una opción para responder, ya fuera A, B, C o D. En el ejemplo de igual forma, en el ejemplo 2, de igual forma solamente la persona podía responder sí o no. Mientras que en el ejemplo 3, la persona, el usuario, tenía la opción de responder cualquiera de las opciones, una o más, todas. Entonces esto lo debemos tener en cuenta para el momento de graficar la información. En el ejemplo 1, en la pregunta 1 y en la pregunta 2, las personas solo podían marcar una opción, mientras que en la pregunta 3 las personas podían marcar una o más opciones. Entonces vamos a tener en cuenta algo. Vamos a hablar de dos tipos de gráficos: el gráfico circular, que nos permite graficar variables cualitativas que suman un 100%. Normalmente se utiliza para el tipo de preguntas que solamente pueden las personas responder una opción de varias. Y el gráfico de barras horizontales, que nos permite comparar un dato en diferentes categorías. Lo utilizamos sobre todo cuando las personas tienen más de una opción en una pregunta. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro formulario que diseñamos. Entonces cerramos nuestro formulario, ya lo habíamos aplicado, habíamos copiado nuestra URL y la habíamos pasado. Ahora vamos a verificar cuántas personas han contestado la encuesta. Entonces vamos a las aplicaciones de Google y vamos a buscar formularios. Aquí ya lo tenemos. En el caso que no lo encontremos, le damos en más de Google y buscamos en la parte inferior formularios. Pero en este caso, pues como ya lo hemos abierto varias veces, lo tenemos en las aplicaciones más utilizadas. Aquí ya me aparece, bueno, crear un formulario en blanco, pero también me aparecen los formularios recientes. Los formularios recientes, ojo, que debemos tener en cuenta que la cuenta con la que creamos el formulario debe estar abierta. Vamos a la encuesta que diseñamos. Y encontramos, bueno, aquí tenemos la página de preguntas. Y aquí tenemos las respuestas. Si ustedes no recuerdan cómo compartir el enlace de la encuesta, entonces recuerden que se le da clic en enviar, enlace, acortar URL y copiar. Ya después de que lo tengamos copiado, lo podemos enviar por WhatsApp o por correo electrónico simplemente dando control V. Bueno, vamos entonces a lo que nos interesa en este momento, y es que 37 personas han contestado nuestra encuesta. Vamos a ir y como tal, formularios de Google ya no lo ha graficado. Sin embargo, pues la explicación del día de hoy es para cómo graficar en Excel o cómo graficar cuando aún no tenemos la gráfica. Entonces, bueno, aquí tenemos los porcentajes. Esa ya la podríamos utilizar así como está. Como les indiqué, se usan gráficos circulares cuando las opciones de respuesta posibles son solamente una, y utilizamos barras ya sea horizontales o verticales en el caso de que en la pregunta se pueda responder una o más veces. También podemos aquí ver las preguntas que tantas, por ejemplo en esta, cuántas personas respondieron factura electrónica, 14. Bueno, aquí tenemos la información, ya está contabilizada. Y también aquí encuesta por encuesta. Entonces aquí tenemos la encuesta número 1 y que contestó la pregunta
que contestó la persona que contestó por primera vez la encuesta. Y de igual forma podemos aquí desplazarnos, al darle respuesta siguiente, podemos desplazarnos dando clic en cada una de las encuestas de forma individual. En este icono que tenemos acá, que se llama ver respuestas en hoja de cálculo, es el que vamos a utilizar hoy para la explicación. Aquí tenemos todas nuestras preguntas. Y lo que vamos a hacer es graficarlas. Primero les vamos a graficar desde acá. La idea es que ustedes aprendan a utilizar algunas funciones adicionales. Aunque ya está graficado, la idea es que ustedes aprendan a utilizar unas funciones adicionales de la hoja de cálculo, tanto desde aquí de Google Formularios o de la hoja de cálculo de Google, como en Excel. Entonces vamos a graficar primero en Excel. Entonces vamos a seleccionar toda la pregunta número 1, la copiamos, vamos a Excel, abrimos una hoja en blanco y la pegamos. Ya la tenemos aquí pegadita. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja número 1 dando doble clic sobre el nombre pregunta. Entonces damos doble clic y colocamos aquí pues el número de la pregunta, sea pregunta 1, pregunta 2. Bueno, las preguntas, vamos a copiar las opciones de respuesta para poderlas contabilizar y graficar. Disculpenme que dañé. Entonces estoy copiando las diferentes opciones, solo una vez cada una. Factura electrónica ya está, buzón de sugerencias, factura, campaña de marketing nos haría falta. En esta pregunta son solo 4 opciones, entonces las copio acá y ahora voy a hacer una fórmula para que me cuente. Yo sé que ustedes pueden decir no, pero es más fácil contarla, pero la idea de la tecnología es que automatice muchísimos de los procesos. Entonces la fórmula a escribir es la siguiente. Siempre iniciamos con el símbolo igual y la función se llama contar si. Entonces damos contar si. Debemos seleccionar el rango donde vamos a buscar. Entonces iniciamos en A2. Podemos arrastrar hacia abajo hasta el último lugar, que es A38. Entonces nos devolvemos y tenemos contar si o buscar en el siguiente rango desde A2 hasta A38. En mi caso tengo punto y coma, ustedes verifiquen si tienen punto y coma o coma. Y el criterio, ¿qué me debe buscar acá? ¿Cuántas veces aparece factura electrónica? Cierro paréntesis y oprimo Enter. Aquí ya tengo que factura electrónica me aparece 14 veces. Lo mismo hacemos con buzón de sugerencias. Podemos verificar la fórmula que es desde A2 hasta 38. Igual contar si A2 hasta, son los dos puntos, A38, punto y coma y el criterio. De esa forma podríamos hacer cada una de las fórmulas, pero hay una forma aún más sencilla. Tomamos la primera fórmula y congelamos el rango, lo congelamos con el signo pesos, antes de la letra y antes del número. Y el criterio si no lo congelamos, porque ese sí no lo debe aumentar. Y si nos ubicamos en el extremo inferior de la celda, inferior derecho, y arrastramos. Y ya tenemos que D2, aquí es el criterio. Y el rango es A2 hasta A38. En la siguiente bajó el criterio, es decir, D3, pero que observamos que el rango se mantuvo, se congeló. Y de igual forma en las otras dos. Eso es lo que debemos hacer para contar. Ahora seleccionamos, insertar, gráfico circular. Podemos seleccionar uno de estos de acá. Ay, discúlpenme que lo moví de donde no era. Selecciono que me aparezca con porcentajes. En título del gráfico voy a seleccionar la pregunta. Y lo tenemos. Y la pegamos acá. Podemos hacer aquí esta letra un poco más pequeña. Y este gráfico que tenemos acá ya nos quedó. ¿Ustedes qué deben hacer? Deben graficar todas las preguntas acá. Ahora vamos a hacer una gráfica con
la pregunta número 3, que es con varias opciones de respuesta. Pregunta 3. Entonces hacemos lo mismo, vamos a nuestra hoja de cálculo de Google, lo copiamos, lo seleccionamos, lo copiamos. Bueno, esta se gráfica de la misma forma, porque si no, vamos a Excel, pegamos nuestra pregunta y observemos algo. Resulta que aquí las opciones están separadas por coma. ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a separarlas para poderlas contar. Entonces seleccionamos todas las preguntas, vamos a datos, vamos a la pestaña datos, a la ficha datos, seleccionamos texto en columnas para que nos separe el texto en diferentes columnas. No le vamos a dejar de ancho fijo, sino delimitado. Seleccionamos delimitado, damos clic en siguiente y nos dice cómo voy a separar las frases. Cuando encuentre una coma, sepárelas. Le doy clic en siguiente e indico que lo que aparece es texto, que me lo coloque desde la 2 y le doy finalizar. Entonces, ¿qué hizo? En cada una, mire, por ejemplo, esta persona respondió, se me borran, no las recibo. Aquí hay otra persona que se contestó, se me borran, no las entregan y solicito que las reenvíen. Puedo dar doble clic aquí sobre cada una de las columnas entre las dos letras para que se me amplíe y se me vean todas. Entonces aquí tenemos un rango mucho más amplio, que ya no va desde A2 hasta A38, sino que va desde A2 hasta C38. ¿Listo? ¿Por qué sé que es C38? Porque debemos revisar todo el rango hasta aquí abajito. Entonces vamos a iniciar y vamos a hacerlo más pequeñito, aquí como para que podamos ver todo en el mismo. Mentiras, mira, aquí tenemos en D también tenemos opción. Y seguramente en E, no, tal vez solamente hasta D. Bueno, entonces vamos a colocar aquí en F, nos vamos a ubicar y vamos a copiar cada una de las opciones. Entonces tenemos, se me borran del celular y no las recibo. Peguémoslas acá. Yo le puedo decir que me las pegue hacia abajo. No me las entregan en el paquete impreso, es otra opción. Solicito que me las reenvíen. Y también tenemos ninguna. Entonces las copio. Debo revisar todas las opciones, listo, y pegarlas. Y ahora vamos a hacer la misma fórmula que teníamos ahorita. Entonces decimos, recuerden que es desde A2 hasta D38, donde aparece el primero y hasta donde aparece el último. Es igual a contar si, ya sabemos que lo vamos a congelar, signo de pesos A, signo de pesos 2, 2 puntos, signo de pesos D, signo de pesos 38. Observen que nos colocó todo el rango subrayado, punto y coma en mi caso, porque aquí aparece punto y coma. Si a ustedes les aparece coma, debe ser coma. Y selecciono el criterio. Lo cierro y me dice que se me borran del celular, aparecen 18 veces. Y arrastramos hacia abajo y no las recibo por parte del docente 4, no me las entregan en el paquete impreso 4, solicito que me las reenvíen y se demoran 3 y ninguna 2. Entonces hasta aquí vamos, mentiras, vamos a hacer la gráfica y decimos insertar, damos clic en insertar, entonces seleccionamos las barras, podemos colocar por ejemplo estas, podemos colocar, ya es al gusto de ustedes. Disculpenme un momento porque dañé la gráfica, me debo ubicar aquí, no. Demos clic por fuera y selecciono la gráfica. Exacto. Y aquí, entonces voy a preguntar, voy a colocar la pregunta. Y este gráfico vamos a disminuir el tamaño de la letra para que podamos ver el gráfico más grande. Entonces, ¿ustedes qué me deben enviar? Me deben enviar la URL de la encuesta y el libro de Excel con las gráficas.
Si no tienen Excel, entonces voy a explicar cómo hacerlo desde la hoja de cálculo de Google en el siguiente video. Importante, si lo realizan en equipo de trabajo de proyecto, deben subirlo todos a Classroom indicando en los comentarios de la actividad que el trabajo lo hicieron en grupo con tal persona, pero cada persona debe subirlo. Entonces, en el siguiente video les explico cómo hacer este mismo ejercicio, no en Excel, sino utilizando las hojas de cálculo de Google, en el dado caso que no tengan Excel para realizarlo.